Nuevamente, buenas tardes. ¿Me ayudan por favor con las cámaras? Encendemos las cámaras. Voy a empezar con la clase, ¿ok? Gracias. A ver, primero les comento, ¿no? Ustedes ya saben, esta es su última semana de clase como tal. La próxima semana ya empezamos los exámenes, ¿ok? Entonces, por favor, a tener en cuenta todo lo que hemos revisado durante esta segunda parte. Recuerden que su examen final es sobre las 2 últimas unidades, pero el examen supletorio es sobre las 4 unidades. ¿Ok? Entonces, a estar muy pendientes de la calificación que tienen, la calificación que están alcanzando, para que luego no tengamos inconvenientes. ¿Estamos? Les pido de favor estar atentos. Recuerden que esta semana termina unidad, por lo tanto tienen prueba de unidad, ¿sí? Y también tienen taller, ¿ok? Entonces, ojo con las tareas, los tiempos límite, ¿ok? Los tiempos de entrega, las horas de entrega, para que no tengamos los inconvenientes que ya han sucedido en anteriores unidades. ¿Estamos? Básicamente, en el examen vamos a tener la parte de reacciones químicas, ¿no es cierto? De ecuaciones químicas, redox. Ahí ustedes tienen que estar súper claros sobre las reacciones, cuáles son los tipos, cómo se clasifican, cómo saber qué reacción es cuál, ¿ok? Igualación de ecuaciones. Específicamente vamos a trabajar con redox, ¿ok? Recuerden que eso es lo que más trabajamos en esas semanas. Luego viene la parte de estequiometría, ¿ok? Habíamos visto masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. Habíamos visto relaciones también con el número de Avogadro, ¿sí? Todo eso es, este examen es sumamente práctico, ¿ok? En realidad teoría es poca respecto a la cantidad de práctica que van a tener, ¿sí? Finalmente entramos a la parte de química orgánica, que es lo que hemos visto estas 2 semanas y que vamos a ver claro esta semana. Ahí van a tener ejercicios de cadenas carbonadas, de nombrar, ¿ok? O de nombres que yo les dé para que ustedes generen su cadena carbonada, ¿sí? También las diferentes representaciones de las cadenas, ¿ok? Cuando tenemos las cadenas, espérenme un segundo, les indico. Bueno, ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan revisarle, ¿ya? Pero básicamente, cuando nosotros tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Cuando que tenemos como cadena desarrollada, que era cuando tenía las H's alrededor, ¿no es cierto? Cuando está semidesarrollada y cuando está desarrollada, ¿ok? Que eso también lo tienen en el documento que está cargado en la plataforma, ¿sí? Déjenme un segundo. Sí, aquí estaba. Les estoy diciendo esto incluso revisando el examen. Aquí está. La fórmula desarrollada, como les decía, ¿no es cierto? Con las H's alrededor. La semidesarrollada cuando teníamos con C, H y el numerito de H. ¿Se acuerdan que revisamos eso en las anteriores clases? ¿Sí? También de acuerdo al nombre de la cadena, ¿ok? También, por ejemplo, puede ser en función de estas cadenas que no tienen ni el carbono ni el hidrógeno, sino solamente la estructura, como las últimas que revisamos la clase anterior, ¿se acuerdan de alquenos y alquinos? Que solo son un montón de rayitas y que cada vértice es un carbono, ¿se acuerdan? Entonces, por favor, revisar muy bien. Recuerden que yo tomo muchísimo en cuenta los ejercicios que vemos en las clases, ¿sí? No, obviamente no van a ser los mismos, pero sí para que tengan claro por dónde va el examen, ¿sí? Como les decía, la parte de nombrar, la parte también de generar estructuras, ¿ok? Cuando yo les pido, por ejemplo, una estructura semidesarrollada, es en la que ustedes me tienen que poner con los carbonos, con los hidrógenos. O sea, por ejemplo, CH3, CH3. ¿Qué compuesto sería ese?
CH3, rayita CH3, ¿qué sería? ¿Metano? Metano es CH4. Sería bután. Si no estoy mal. Butano tiene 4 carbonos. Yo Etil. solo les estoy diciendo CH3, rayita CH3. Dime, Emil. Etil. Etano. Tano, es No cierto. es radical. Sí, muy bien. Acuérdense de la diferencia también de los radicales, ¿ok? Pero muy bien, Emil. Gracias. Ok. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros y claras? Más o menos de por dónde va el examen, ¿sí? También va a entrar un poquito la parte de los grupos funcionales, que es básicamente lo que vamos a ver en estas clases de estos 2 días. Lo que necesito sobre todo es que sepan identificar ustedes qué compuesto o qué estructura específica representa cada uno de los grupos funcionales. ¿Listo? En base a eso, ustedes pueden resolver cualquiera de las preguntas del examen. El examen está bastante simple, yo diría, ¿sí? No hay un grado así muy alto de complejidad, siempre y cuando hayan revisado la materia, siempre y cuando hayan estado atentos a las clases, siempre y cuando hayan leído el material, o que hayan visto los videos que están cargados en la plataforma. ¿Listo? Entonces, como les dije, es mucha práctica en este examen, ¿ok? Ahora sí, que ya espero estén todos conectados, voy a tomar lista rápidamente, ¿ok? A ver, vamos a empezar. Hoy estamos 20. Últimas 2 clases, chicos. Salomé Álvarez. Ah, no, tú nunca viniste. Ya. Claudia Arias. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Auquilla. Anabela Castro. Presente, profe. Buenas tardes. Ariel Chuya. Licenciada presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Paula Guillén. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Herrera. Gladys Illescas. Presente. Tiffany Japa. Buenas tardes, presente. Mercy Jara. Ángela Banda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Belén Landi. Pedro Lituma. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Marilyn Loja. Cristian Niola, no. Evelyn Ortega. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Paucar. Emily Pérez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Kishpi. Presente. Fernanda Ramón. Presente, profe. Nikki Sempertegui. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalie Sosoranga. Leslie Zuco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Tapia. Lady Vázquez. Presente, profe. Buenas tardes. Marlon Villalta. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Yupa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Lisbeth. A ver, chicos, entonces, vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado. Habíamos revisado entonces la última clase, alcanos, alquenos y alquinos. Hicimos varios ejercicios, ¿no es cierto?, de revisión. ¿Ok? Déjenme un segundo, revisar esto. Ya. Listo. Entonces,
habíamos visto alcanos, alquenos, alquinos, hicimos algunos, estos eran los que les decía, ¿sí? Este de aquí es como una forma súper simplificada de las cadenas carbonadas, ¿ok? Entonces, vamos a entrar ahora con los compuestos cíclicos. ¿Listo? Básicamente, los compuestos cíclicos son aquellos compuestos que son o se representan de manera cerrada. ¿Ok? Se llaman cíclicos porque se representan siempre en forma de una figura geométrica formando un ciclo. ¿Ok? Entonces, se le llama ciclo porque tiene un inicio y se cierra en ese inicio. ¿Ok? Ahora, estos compuestos de aquí se nombran y son muy similares a los que ya habíamos revisado previamente. De hecho, podemos tener alcanos y alquenos de este tipo, ¿ok? Es más, incluso podemos tener hasta alquinos, siempre y cuando se ponga de la forma correcta. Para los alquenos, la única diferencia es que solamente pueden haber el doble enlace saltando uno. ¿Por qué? Bueno, alquino sería difícil porque si es que tengo 3 rayitas, con esta completo y con esta me paso. Cada rayita es un doble enlace, cada vértice es un carbono. Entonces aquí, por ejemplo, en esta figura, ¿cuántos carbonos tendría? Sin contar los radicales. 6. Solo el ciclo. 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, cada uno de estos lados de la figura geométrica va a equivaler a un enlace. ¿Listo? Y por lo tanto, tiene que cumplir igual con los de los 4 enlaces. ¿Sí? ¿Estamos? Una consulta. ¿Esto tiene que ver algo con igual que el benceno? Porque casi es igual que eso, ¿no? Algo así, no recuerdo bien. Sí, ya vamos O a es ver muy aparte. No, no, sí, totalmente. Ya, lo que pasa es que el benceno lo vamos a ver despuesito porque el benceno es un aromático. ¿Ya? Que sí es un cíclico, solamente que es aromático. Ya vamos a hablar de esos compuestos en particular, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo no necesito, por ejemplo, aquí, si es que pongo aquí, ya sé que hay un carbono, ¿sí? ¿Cuántos enlaces tiene aquí? 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo un CH, CH2. 2 para completar los 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? No hace falta que yo ponga ahí los hidrógenos, ni mucho menos. ¿Listo? Entonces, hay que entender aquí que, por ejemplo, para tener dobles enlaces tiene que ser saltando uno para no sobrepasar la tetravalencia. ¿Ok? Otra cosa más es que, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál sería el ciclo o el compuesto cíclico más pequeño? ¿De cuántos carbonos? B3. De De 3. 3 Correcto. propano. Exactamente. De 3 es lo mínimo porque de 2 no podría formarse un ciclo. ¿Estamos? Entonces, el compuesto cíclico más pequeño siempre va a ser de 3. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo anterior que habíamos visto? Que a este se le agrega la palabra ciclo antes del nombre de la cadena. Entonces, si es que antes hablábamos de un etano, no, en etano no puede haber, propano, ahora es un ciclo propano. Si hablamos de un butano, es un ciclo butano. Pentano, ciclo pentano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el que tenemos aquí en la pantalla sería un ciclo hexano. ¿Listo? Si es que tuviera 12, dos enlaces en algún lado, sería ciclo hexeno. Si tuviera 3 enlaces, sería ciclo hexino. ¿Se entiende? Listo. Entonces, ¿cómo yo voy a desarrollar esto o cómo voy a identificar yo la nomenclatura? Primero, lo que tengo que hacer es identificar como carbono 1 al que me deje los números de localizadores más bajos posibles, que es lo que ya habíamos visto previamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿por qué empieza con este de aquí y no con este de acá? Siempre se va a numerar o de sentido horario o antihorario, ¿ok?
Si es que yo, por ejemplo, empezara nombrando desde este de aquí, ¿qué es este de aquí? ¿Qué es este de aquí? ¿Un etil? Ya. Si es que yo empezara numerando de este, por ejemplo, el 2 estaría acá, ¿no es cierto? Pero el siguiente sería 3, 4, recién en el 5. ¿Ok? Si empezara numerando desde aquí, 1, 2, 3, pero recién en el 3 tengo el segundo. ¿Ok? Y si empezara numerando desde aquí, para acá es demasiado espacio. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de hacer que los números más bajos coincidan con la mayor cantidad de los radicales. Por lo tanto, empiezo en este de aquí para que el 2 sea lo más cercano posible y que el último sea lo más cercano posible. No sé si me hice entender. ¿Fui clara con esto? ¿Sí? No, profe, ¿puedes repetir un poco? Ya, claro que puedo repetir. A ver, yo tengo que numerar, ¿no es cierto? Para poder nombrar a mi ciclo, yo tengo que numerarlo. ¿Cómo numero al ciclo? Voy a tomar como el número más bajo, siempre uno de los radicales, donde esté uno de los radicales, ¿sí? Porque siempre tengo que tratar de que los radicales tengan el menor valor posible o la menor localizador posible. Acuérdense que estos numeritos solo son para localizar. Entonces, una vez que ya identifique dónde quiero empezar, tengo que también darme cuenta de que los otros radicales que estén cerca igual tengan los localizadores más bajos posibles, ¿sí? Por ejemplo, si es que empezara desde aquí abajo, les decía, este sería el localizador 1, acá arriba estaría el localizador 2, pero el tercero estaría en el 5 recién, ¿ok? En cambio, si me voy para el otro lado, ya está en el 4. Y el 1 y el 2 son lo más bajo posible. ¿Así fue un poco más clara? Entonces, yo decido por dónde empiezo y hacia dónde voy numerando, horario o antihorario, ¿sí? Obviamente nunca me puedo cruzar, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser horario o antihorario. Entonces, yo decido cómo le numero, en qué orden numero, y en base a eso voy colocando los localizadores. ¿Estoy siendo clara ahora sí? Sí, profe. Sí, ya, chévere. Les agradezco. Cuando ustedes preguntan es súper importante porque tal vez otras personas están con la misma duda y es mejor para poder aclarar y sobre todo considerando que estamos a nada de su examen, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo puestos los numeradores, perdón, los localizadores, lo que tengo que hacer es nombrar orden alfabético. ¿Cómo quedaría? Primerito identifico que nomás tengo, ¿no es cierto? Tengo por aquí un metil, por acá tengo un etil y por acá tengo otro etil. Entonces, perdón, otro metil. Entonces, ¿qué letra va primero? Etil. ¿En dónde está? En el 2. 2 etil. ¿Qué más tengo? En el 1 y en el 4, un dimetil. Y el nombre de mi compuesto, ciclo hexano. Es igualito a como llamábamos antes. La única diferencia es que ahora está en forma de ciclo. ¿Se entiende? Profe, y por ejemplo, usted le toma, o sea, el de la preferencia es el etil No es o... por preferencia, es por orden alfabético. Ah, por orden. Ajá. Porque el etil va antes que dimetil. E antes que D. ¿Sí? Porque, a ver, no antes que D, sino que metil, porque el di no cuenta. ¿Se entiende? Me cuenta solamente el metil. No sé si es que soy clara con eso. Toma en cuenta el orden alfabético de los componentes que tengo, de los radicales que tengo. Entonces, primero va el etil, luego van los metiles. ¿Se entiende? Listo. Entonces, como les decía, los compuestos cíclicos van desde el más pequeño, que va a ser ciclo propano, hasta el más grande, que podría ser cualquiera, ¿no es cierto? Ahora, van a tener nombres específicos de acuerdo a la cantidad de enlaces también. El ciclo propano, como pregunta.
Si yo decía que se tiene que poner el doble enlace saltando uno para no sobrepasar la cantidad de hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿podré poner dos pegaditos? No. No, ¿no es cierto? Siempre voy a considerar saltando uno. ¿Estamos? Ya. Entonces, yo siempre considero saltando uno. Fíjense, por eso el ciclopropeno tiene un único enlace. El ciclobuteno tiene uno. Bueno, podría tener este de aquí, por ejemplo, varios. El ciclopenteno por acá, ¿no es cierto? Y el ciclohexeno por acá y por acá. ¿Ok? Y en terminación ino, es decir, los alquinos, vamos a poner un enlace adentro, un enlace afuera siempre. Uno adentro, uno afuera. Ahora, ahí debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de los alquenos, si yo aquí tengo un carbón, ¿cuántos enlaces tiene este carbón? 3. 3. Entonces sí podría tener uno más. ¿Ok? Pero aquí, ¿podría tener uno más? No, porque tengo 3 y 1, 4. ¿Estamos? Entonces, a estos de aquí los vamos a llamar cicloalcanos, a estos les vamos a llamar cicloalquenos y a estos cicloalquinos. Cada uno dependiendo del número de enlaces. Si nos fijamos, este tiene enlaces simples, dobles, triples. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es la diferencia en los radicales? Volvemos a exactamente lo mismo que antes, que en los alcanos, ¿no es cierto? Solo que ahora les aumentamos la palabra ciclo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un ciclo propil, ciclo butil, ciclo pentil, ciclo hexil, etil, etc. ¿No es cierto? Simplemente les agrego la pequeña palabrita ciclo. ¿Está claro esto? Profe, ¿y el momento, por ejemplo, de enumerar se toma en cuenta desde el doble enlace? Claro, siempre se aplican las mismas reglas que alcanos, alquenos y alquinos. Exactamente igual. Acuérdense que el doble enlace es prioridad siempre. Entonces, ¿Sí? entonces al momento de nombrar no sería necesario poner uno ciclo alqueno, ciclo etil, etano, el eteno sería. Claro, no, sí tienes que decir dónde está el ciclo. ¿Dónde está? A ver, por ejemplo, si yo pongo aquí el 1, acá el 2 y acá el 3. Porque si pongo 1, 2, ya no estaría bien porque aquí no está el doble enlace, sino para arriba. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, aquí ciclopropeno, un ciclopropeno. ¿Sí? Pero generalmente cuando se los nombra, si tiene un único enlace, no hace falta, pero generalmente cuando tienen dos, tres, ahí sí seguro, o cuando tienen radicales seguro. ¿Ok? Este es como el nombre general de cada una de estos. No sé si respondí a tu pregunta, Emily. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Aquí tenemos algunos ejercicios, ¿ok? Entonces quisiera ver cómo ustedes resuelven estos tres ejercicios, porque aquí tengo yo un ciclo, ¿no es cierto? Que además es doble, que además tiene por acá un metil, por acá tiene un etil. Ojo, siempre priorizo el doble enlace y que tengan el número de localización más bajo posible. En este de acá también tengo, en cambio, ojo con este de aquí. ¿Cuál de los dos será el radical? Y este último de aquí también tiene algunos radicales. Les voy a dar exactamente 4 minutitos, ¿ok? Para que me resuelvan esto. Tienen hasta las 5:32. 3. Listo. Resuelvan, chicos.
Listo, chicos, cuéntenme cómo les fue. Me ayudan encendiendo cámaras, por favor. A ver, voy a empezar a preguntarles. A ver, Pedro Lituma, cuéntame, ¿pudiste el primero? Profe, yo saqué 4 metil, 6 etil, ciclohexeno. 4, repíteme. 4 metil, 6 etil, Ya, a ver, ciclohexeno. primero orden alfabético. 6 etil, 4 metil, ciclo. Ciclohexeno. Ya. ¿Alguien tiene diferente? Profe, yo saqué 3 Yo etil, también 5 tengo otra. metil, ciclohexeno. Otra vez, 3. 3 etil, 5 metil, ciclohexeno. A ver, vamos a partir desde el simple hecho de desde dónde yo empiezo a numerar. Primero, habíamos dicho que la prioridad se le da necesariamente al doble enlace. ¿Ok? Entonces, uno de estas dos esquinas va a ser el 1. Si es que yo numero desde aquí arriba 1, tendría que necesariamente correr para abajo, porque si no, el doble enlace no me quedaría dentro. Si es que pongo aquí arriba el 1, en el 3 ya tengo el etil, y en el 5 ya tengo el metil. Si es que yo tomo desde abajo, en cambio, en el 1 tengo el doble enlace, pero 2, 3, en el 4 recién tengo el metil, y en el 6 recién tengo el etil, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que buscar es que me dé el más bajo posible localizador para cada uno de mis radicales. En este caso, entonces, la respuesta correcta sería la segunda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que acabo de mencionar? Por lo tanto, los números serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No es cierto? En este caso no necesito, bueno, podría poner que es un ciclohexeno, porque en el 1 está el doble enlace. Pero generalmente vamos igual a priorizar. Ahora, dependerá de cuántos dobles enlaces tenga, yo tendré que poner el número de localización de todos los dobles enlaces. ¿Se entiende? Vamos con el segundo. ¿Me va a ayudar, por favor? Byron Paucar. No, ok. ¿Me va a ayudar, por favor? Ángela Banda. ¿Cómo quedaría este segundo? A ver, dice, yo ya me hice bola porque me confundía que arriba, o sea, empezando a numerar desde la parte de acá, acá vuelta empiezan a numerar de la parte izquierda. A ver, se Ujú. empieza a numerar Entonces, donde ahí estén los me- enlaces. Yo priorizo. No, o sea, quien decide dónde se numera eres tú, ¿ok? Pero en este caso yo les había dicho, siempre se prioriza el doble enlace. ¿Está claro eso? ok. En el segundo, yo les había dicho, incluso al momento en el que estábamos, les estaba asignando la actividad, yo les decía, a ver, vamos a ver cuál de los dos es el radical y cuál de los dos es la cadena. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un radical con doble enlace. Habíamos visto radicales solamente simples, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, yo tendría que tomar esa cadena como la cadena y este sería mi radical. ¿Ok? A ver, cuéntenme. Evelyn, ¿cómo te quedó a ti? Y yo, profe, ese no le hice porque como es, solo vimos enlaces simples, no vimos el doble, entonces no lo pude realizar, la verdad. O sea, tú pensaste que el doble enlace era radical. Sí, algo así, según lo que ando entendiendo. A ver, Ruth, ayúdanos. Yo solo puse 2 ciclobuteno, pero no sé, creo que igual está mal porque no toma en cuenta el radical.
O no sé. Ya. Ok. No hace falta que sea el 2. Puede ser el 1 mismo. 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, no es buteno porque no tiene 4, tiene 5. Lo primero que voy a hacer es numerar mi radical. Este sería un ciclo. ¿Cómo se llamaría esto? Pentil. En el 1 hay un ciclo pentil. Y además es un No. et. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es mi cadena y este es mi radical. ¿Se entiende? Profe, si estuviera dos ciclopentil, igual está bien. No, porque yo tengo que poner el radical con el menor localizador posible. ¿Sí? Y sigue estando en el 1 el radical y el doble enlace, porque es 1 y se va para acá 2. ¿Sí? Entonces yo tengo que priorizar que mi doble enlace esté en la menor localización posible, pero también que los radicales estén en la menor localización posible. ¿Se entiende? ¿Fui clara con este? El último, ¿cómo se llamaría? Uno, coma dos, coma tres, coma cuatro, coma cinco, coma seis hexaclorociclohexano. Excelente. ¿Listo? ¿Les quedó igual a todos? ¿Parecido? ¿Me pueden ayudar, por favor, encendiendo las cámaras? Solamente tengo a una persona con la cámara encendida. Listo. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Vamos ahora con el benceno, ¿ok? El benceno es un compuesto aromático en específico, ¿ya? El benceno es aquel que primero es aromático, por sus condiciones específicas es literalmente aromático, ¿ok? Pero además tiene justo la condición que les mencionaba hace un momento, que saltando uno tiene un doble enlace y se lo puede representar con un circulito en la mitad, ¿ok? Este específicamente es un benceno y cuando tiene este circulito en la mitad es un benceno. ¿Se entiende? Es como que el circulito reemplazara esta estructura específica de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo mismo que hicimos antes, pero la nomenclatura cambia porque aquí, en lugar de llamarse ciclo hexeno, ¿no es cierto? Directamente lo llamamos benceno. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se nombra a un benceno? Primero yo identifico igualito. Como carbono 1, el que nos deje los números de localizadores más bajos posibles. Acuérdense que eso no se refiere a que necesariamente deban considerar uno de los radicales en específico. No es que yo digo, tengo que de ley numerar primerito a uno de los metiles. No. Yo decido cuál de ellos me permite obtener el menor o el más bajo localizador posible. Por ejemplo, si empiezo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces, aquí está mal este nombre. A ver, entonces, ¿cómo quedaría el nombre de este? Tengo 2 etil, ¿no es cierto? 1,4,5 trimetil. ¿Y cómo se llama este compuesto? Benceno. ¿Se entiende? ¿Es claro? Ya.
Y en el siguiente, fíjense, tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo un etil, 2,4 dimetil, benceno. Entonces, si es que yo tengo este circulito aquí adentro, necesariamente es un benceno. ¿Listo? Y eso significa que tengo 6 carbonos con 6 hidrógenos. Eso deben estar súper claros. Cuando yo les digo, por ejemplo, la fórmula reducida o la fórmula comprimida, lo que les estoy pidiendo es esto. ¿Cuántos carbonos tiene en total y cuántos hidrógenos tiene en total? Y si es que yo les pido, por ejemplo, o les doy el número de carbones y el número de hidrógenos, ustedes me tienen que decir o tienen que explicarme qué cadena es, ¿ok? Por ejemplo, si es que en este caso C6H6, tengo 6 carbonos con 6 hidrógenos. No estoy considerando obviamente los hidrógenos de los enlaces, ¿no? ¿Se entiende? Fíjense aquí. Aquí está. Carbono, enlace simple, doble enlace simple, doble enlace simple, que es lo mismo que está aquí. Y de cada uno de estos carbonos, se desprende un único hidrógeno para completar la tetravalencia. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántos carbonos tiene? 6. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 6. El resto son solo enlaces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. En el ejemplo 2 Ajá. está numerado desde etil. Ahí Ajá. es precisamente necesario numerarlo desde un etil y no se le puede numerar desde el metil, que sería el 4, que daría lo mismo Ya. en sentido horario. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a explicar justo. Gracias por la pregunta, porque eso sí es algo que suelen confundir. Acuérdense, busco yo que todos mis radicales tengan el menor localizador posible. Si es que yo empiezo acá, el siguiente ya está en 3. Si yo empiezo acá, el siguiente está solo en 2. ¿Qué es menor, 3 o 2? 2, ¿no es cierto? Por eso empieza desde acá abajo y no desde acá arriba. Esa es la única razón. Profe, ¿eso es aplicado también en los cíclicos también? Sí, en todos. En todos, en todos, en todos, ¿ok? Ya, pues. Esto es un ciclo, es que verán, esto también es un ciclo, solamente que es un ciclo específico, es un ciclo aromático, porque tiene esta condición específica de la posición de los dobles enlaces. ¿Listo? ¿Es claro hasta aquí? Sí, pues. A ver, ¿qué tan claro estamos? Solo un detalle. Este OH todavía no hemos visto, pero es un alcohol, ¿ok? Eso lo vamos a ver después, pero por lo pronto, ¿nosotros qué habíamos visto de los OHs? ¿Se acuerdan en la química inorgánica qué era el OH? ¿Alguien se acuerda qué era el OH? No, molécula de agua. No, ese es H2O. El OH es un hidróxido, ¿se acuerdan? Este es un hidróxido, ¿ok? El resto ustedes ya pueden hacerlo sin problema. Entonces, les voy a dar igualitos 5 minutitos y revisamos, ¿les parece? Listo, trabajamos, por favor. No estaba grabando. Ya. Listo. Entonces, por favor, nos vemos la próxima clase el día jueves. Estar pendientes con las horas, ¿ok? Y revisar, por favor, la materia que tienen, lo que hemos visto en las clases, ¿ok? Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día
jueves. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego.